Seguimos en esta especial, la entrevista El Café de la Tarde, una sección de Ondas de Poder y Liberación, en compañía de nuestro rabino Raúl Vargas, y les reitero, va a aparecer un correo electrónico en pantalla para que nos manifiesten sus preguntas. Todos los martes estamos acá con el rabino Raúl Vargas hablando todos estos temas que nos apasionan. Rabino Raúl Vargas, iniciamos el día de hoy con una pregunta. Lutero empezó la reforma, ¿por qué no pudo terminarla? Bueno, buena pregunta, ¿por qué no pudo terminarla? Yo creo que la iglesia evangélica se entretuvo, se estancó, hubo un estancamiento, apareció el neopentecostalismo, la iglesia evangélica se estancó de pronto en algunas otras cosas, ¿no?, que son necesarias, pero se añejó porque es que la verdad no es estática, la verdad es transitoria, la verdad es progresiva. El protestantismo salió de Roma, pero se estancaron de pronto en algunos dogmas, ¿no?, en algunas creencias, y esto los llevó a que no le dieran tanta importancia a las raíces hebreas, al hebreo, y ahí perdieron un valioso tiempo, porque el propósito es de que nosotros salgamos totalmente del paganismo, porque en Apocalipsis dice, en Apocalipsis capítulo 18 está la reforma, dice, y se oyó una gran voz, ¿no?, que decía: salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis nada inmundo. Se está refiriendo a la caída de la Roma papal, porque la iglesia se corrompió y se volvió guarida de demonios. Empezaron a adorar ídolos, empezaron a adorar imágenes, las ánimas del purgatorio, se mezcló la hechicería con la santería, empezó el robo, la rapiña, las cruzadas, la corrupción del poder papal, la simonía, el culto a los muertos, en fin, el paganismo ha habido y por haber a través de la historia. Dante dijo una vez, no sé si aquí lo dije, si hay una alcantarilla, Roma está encima de ella, refiriéndose al poder papal, ¿no?, imperial. Entonces, cuando viene Lutero, pega ese grito de reforma, y son millones de millones los que empiezan a salir de las filas de la iglesia romana. Pero lamentablemente en este transcurrir, en estos 4 siglos, la iglesia protestante ha tenido un estancamiento en su doctrina, y prácticamente se están asimilando prácticamente con las prácticas católicas. Hoy en día prácticamente no hay protestantes, ya se parece mucho un católico a un evangélico en su conducta, ¿no? Entonces se necesita que venga la reforma, ¿no?, a marcar realmente un camino más fuerte, más profético, a cristalizar realmente esa salida. ¿Cuál es nuestro destino? Jerusalén. ¿Cuál es nuestro destino? Un Mesías judío. ¿Cuál es nuestro destino? Un reino mesiánico que no queda en Roma, sino que queda en Jerusalén. ¿Cuál es nuestro destino? Una nueva Jerusalén que baja del cielo a la tierra, a Israel. Un gobierno universal con un Mesías totalmente judío gobernando el mundo. No el Papa, no Roma, no la bota itálica. Entonces parece que la brújula, el cristianismo ha perdido la brújula para donde proféticamente el Señor nos quiere sacar. Y yo tengo bien clara la brújula, es salir de Roma e ir directamente a Jerusalén. Ese es nuestro destino final, Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, cuando hablo de ese destino profético, implica regresar nuevamente a la fe apostólica, guardar la Torá, guardar el Shabbat, celebrar las fiestas y volver a una adoración pura, con un modelo judío, como el Señor le enseñó a esa cultura, con un Mesías judío y no con la figura de un hombre que se cree Dios, que está sentado en el trono en la bota itálica. Tremendo, interesante y muy claro la explicación de nuestro rabino Raúl Vargas a esa pregunta. Yo tenía otra pregunta, rabino Raúl Vargas, referente a nuestros hermanos cristianos. Ellos quieren unirse a la reforma, pero la pregunta es, estando yo dentro de un concilio, ¿puedo iniciar la reforma? ¿O es casi imposible, se podría decir, cuando yo dependo de un concilio? Mi pregunta añadida a esa es, si las raíces hebreas te han traído tantos problemas,
¿Usted por qué no ha abortado, rabino? Porque ahí está la verdad y soy un hombre de principios. Yo no estoy acá por dinero, yo estoy por convicción. Y las reformas se pueden dar también en los concilios. Fíjate que Lutero comenzó la reforma estando dentro de la Iglesia Católica, pero eso le costó un precio, fue perseguido. El Papa le dijo, retráctate, o si no tu cabeza va a volar. Y Lutero le mandó una carta al Papa diciendo, aunque tuviese 3 cabezas rodarían por el piso, pero no me retracto. Era un hombre de convicción. Nosotros los reformistas, cuando estamos convencidos de algo, damos hasta la vida por lo que creemos. Entonces, yo ganaba mucho dinero siendo un predicador secular evangélico. Yo ganaba al mes hasta $25,000 en todos los proyectos. Yo me la pasaba montado en un avión. Yo almorzaba en Nueva York, al otro día desayunaba en Argentina y al otro día podía estar durmiendo en Bogotá, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía muchas invitaciones, porque era una persona muy famosa, muy reconocida. Entonces me daba el privilegio de que me entrara mucho dinero por la venta del material, por las relaciones, ofrendas, donativos, y todo eso lo boté al bote de la basura por las convicciones que tengo, porque eso me trajeron problemas, pero no porque sea un hereje, no, sino porque las convicciones que yo tengo, el problema no es, a mí me dijo un pastor, me dijo, Raúl, es que el problema es que tú no seas un hereje, el problema es que tienes unas convicciones tan fuertes y tan verídicas que nosotros no las podemos sobrellevar. ¿Me hago entender? Yo conocí a un líder acá en la ciudad muy importante que me dijo, yo sé que esa es la verdad, pero yo no puedo hacer esos cambios porque no estoy preparado. Entonces, cuando un pastor me escucha, sabe que lo que yo enseño es verdad, pero sabe que ellos no tienen esa valentía o no tienen esa fuerza de producir esos cambios porque están bajo cobertura de organizaciones, de maquinarias religiosas, de concilios, y se van a meter en problemas. Entonces yo fui corajudo, ¿no? Tuve carácter, y ahora a nivel mundial ya no hay un mesiánico, son millones los mesiánicos en la parte anglo, en Europa, en Argentina, por todos los lugares del mundo. La reforma está fluyendo y no se trata de nada nuevo, es simple y llanamente sacar al pueblo del oscurantismo, del paganismo romano, de toda contaminación romana, de toda contaminación babilónica, y llevar al pueblo a un culto puro, porque eso es lo que hace el mesianismo, llevarnos a una adoración pura y santa, de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. Muy buena esa respuesta, rabino Raúl Vargas, nos aclara el panorama con respecto a esta temática. En la entrevista anterior usted nos explicaba su pensamiento en cuanto a la política con la religión. Yo tengo una pregunta, yo amo mucho mi ciudad, nací en Cúcuta, y ¿qué es lo que puede salvar a Cúcuta? Porque se acercan las elecciones, hemos tenido la oportunidad de tener un alcalde que fue cura, y hemos tenido también un alcalde que es cristiano, y la ciudad no avanza. ¿Es cuestión de religión o es cuestión de principios en un mandatario? Yo creo que la cuestión no es de religión, la cuestión es de educación. Si tú quieres que un pueblo cambie, dale educación. Por ejemplo, un alcalde, para un alcalde es mejor construir un puente porque lo puede mostrar en 2 años de gobierno, ¿no?, que ponerse a invertir en educación, porque ese resultado lo va a ver dentro de 20 años, entonces no va a poder exhibir lo que está invirtiendo. Porque son fantoches, la mayoría son fantoches, hacen un puente, hacen un andén, tapan un hueco, entonces lo muestran. Como la educación es algo que no se puede mostrar inmediatamente, sino es a mediano y a largo plazo, pues entonces a ellos no les conviene ir a invertir en algo que no pueden mostrar. ¿Me hago entender? Porque a todo el mundo le gusta la fantochería. Entonces, la clave para que un pueblo realmente cambie está primero en la educación, invertir en la educación, que en los barrios hayan escuelas gratis, que haya educación gratis, que haya bachillerato gratis, que haya universidad en la ciudad, que los ricos no sean los únicos que tengan el privilegio de estudiar, sino que haya universidad por cantidad, hayan facilidades, que se quite eso de las universidades privadas, que
Yo una de las cosas que admiro del comunismo es que el estudio es gratis. Tú vas a Cuba y a lo mejor el comunismo, no, tampoco soy comunista, no estoy de acuerdo, pero hay cosas que de lo uno o de lo otro uno extracta lo mejor, pero la mayoría de todos los cubanos son profesionales. Aún así la prostituta que se acuesta con un turista en Cuba lo hace por hambre, pero cuando tú vas a preguntar qué son odontólogas, son médicos, pero lamentablemente el país tiene otro problema que es el hambre. Entonces, primero la educación. La educación es importante porque entre el pueblo esté más educado, no es lo mismo tratar con un pueblo educado que con un pueblo atrasado. Número 2, solucionar el problema de salud. La salud es importante. ¿Qué hacen los políticos? Se roban el dinero, se roban porque lamentablemente les gusta robar, se roban el dinero de la salud y ahí viene el problema. Aquí prácticamente en Colombia la salud es un negocio macro y hay mucha sinvergüenzura. Entonces no se trata de religión, nada más haciendo dos cosas, educación, salud, vamos a tener cambios favorables en la ciudad. Y hay otros aspectos que ya pasan a un segundo plano, ¿no? Pasan a un segundo plano. Pero yo creo que lo más importante es la educación y la salud. Y lo tercero, pues, el trabajo, ¿no? El trabajo es muy importante. Fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo, empresas, pero las empresas y todo eso va a partir precisamente de la educación. Por ejemplo, cuando un muchacho es profesional, tiene la facilidad de montar una empresa porque es educado, tiene la facilidad de emprender negocios, de industrializarse, de salir del comercio informal y montar grandes compañías, grandes empresas, pero todo eso influye y radica en el factor de la educación. Y Colombia le falta mucho de su educación y le falta mucho el problema de solucionar el problema de la salud. La parte religiosa no es lo que realmente marca un pueblo, sino más bien los valores. Y eso forma parte también en la educación. La educación, por ejemplo, cuando una persona viene y se entrega a Cristo, hay que educarla, hay que formarla, hay que enseñarle cuáles son los mandamientos, hay que enseñarle cuál es la ley. Y tú te puedes imaginar un cristiano que no guarde mandamientos. Va a ser un cristiano maleducado. No va a saber qué es lo bueno, qué es lo malo, porque cuando hay ley, el Señor nos enseña a vivir y a mantener una buena calidad de vida. Seguimos en esta entrevista, especial con nuestro rabino Raúl Vargas. Vamos a una pequeña pausa y ya retornamos con las últimas preguntas en esta gran entrevista. Sigue escribiendo las inquietudes al correo electrónico que aparece en pantalla, porque cada martes nos encontramos en esta cita, en honor a la verdad, un café de la tarde, una sección de Ondas de Poder y Liberación.